Me llamo Martín y he pasado más de 25 años con las manos pegadas al volante de un tráiler. He cruzado la puna bajo estrellas que parecían faros apagados. He dormido a la vera de rutas que olían a gasolina y a pan frío. Y he visto cosas que me hicieron apretar el volante hasta que me dolieron las palmas. No vengo a asustarlos por gusto, vengo porque la carretera habla y a veces sus historias reclaman ser contadas. Hoy traigo 4 de esas historias, voces de la ruta que casi nadie contó en voz alta. Si esto te interesa, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campana para no perderte más relatos. Si conoces a alguien que haya visto o sentido algo parecido en la ruta, comparte su testimonio. Aquí todo lo que venga de la carretera suma y nos mantiene despiertos. La primera vez que me hablaron de la figura en el espejo fue en una parada de pesaje en Salta. El que me contó era un muchacho delgado, con las manos todavía olientes a diésel. Acababa de bajar de un Mercedes blanco la lona del acoplado remendada con alambre. Me miró a los ojos como quien espera que creas lo que vas a oír, y empezó. Conozco la ruta como a la palma de la mano, pero esa noche no supe si conocía mi propia sombra. Él salió temprano, cuando la niebla todavía estaba encharcada en los pozos. Subía hacia Abra del Cóndor, la luz amarilla del faro rebotando en el empedrado. Iba solo, la radio en frecuencia baja para no perder el sueño. Cuando la niebla cerró, dijo que la carretera se volvió un pedazo de tela blanca. Solo se veían las líneas reflectantes como si alguien hubiera cosido un hilo plateado sobre la oscuridad. Empezó a sentir una presión en la espalda, algo parecido a un aliento frío que no venía del ventilete. Pensó que era el frío, hasta que miró por el espejo retrovisor y vio a alguien sentado en la caja detrás del asiento. No era una figura nítida, la describió como una sombra con los contornos difusos, como si alguien hubiera prendido un sudario detrás de su hombro. Al principio creyó que algún borracho se había subido al tráiler en la parada anterior, frenó en la próxima bahía y dio vuelta para mirar. Nada, la lona estaba cerrada, las puertas atadas. Subió otra vez y la sombra volvió a aparecer, esta vez inclinada hacia él, como si quisiera hablarle al oído. Le hablé, dijo el muchacho, le dije, ¿qué querés? Y el espejo me devolvió lo silencio que se movía. Bajó la velocidad y prendió la calefacción, tratando de creer que era cansancio. Pero cuando detuvo el motor para comer algo, el cinturón del acompañante que nadie había usado en todo el viaje estaba abrochado. No recordaba haberlo hecho. Lo desabroché y la manija quedó fría, como si alguien la hubiera sostenido, me contó. Le temblaban las manos todavía. Decidió seguir hasta la capilla de la piedra rojo-gris, la que todos los camioneros conocen y respetan. Allí, frente a las velas, dejó una medalla del santo que llevaba en la cartera. No pidió nada con palabras grandilocuentes. Se quedó de pie, con la frente apoyada en la madera quemada del altar, y dijo un Padre Nuestro entre dientes. Cuando volvió al camión, el cinturón estaba suelto, la manija en su sitio, y, en el espejo, por un instante, creyó ver una cara que no era de esta tierra. Vieja, cansada, con los ojos huecos como 2 montículos de sombra. Años después, en un despoblado, encontró la marca de un camión que había caído en la curva. No había registro reciente, nada en los archivos de tránsito, pero la capilla tenía siempre la misma placa, el nombre de un conductor que había fallecido en los años 70. Para el chico delgado, la coincidencia era demasiada. Desde entonces, maneja con la radio en una frecuencia alta, con voces humanas de base que le devuelven una sensación de compañía. Cuando plantea la curva cerrada y siente ese aliento, aprieta el freno y mira el espejo. Sabe que alguien viaja detrás y que a veces lo acompaña hasta la siguiente capilla.
La segunda historia me la contó don Alfredo, un hombre que parece de otras épocas. Habla despacio y alarga las consonantes, como si las palabras fueran piedras. Él maneja un cabover que parece tener tantas cicatrices como él. Su relato tiene la lentitud de los caminos largos. Una madrugada de junio se le pegó a un tráiler viejo que iba cargado de maderas. La niebla era tan espesa que las luces parecían faros en leche. Don Alfredo siguió la estela del otro camión, midiendo distancia con la costumbre, cuando de pronto escuchó un golpe detrás del asiento, uno seco, como alguien que te da un codazo para que te espabiles. Pensó en monos que se subieran en las parihuelas, en algún animal, pero al girar la cabeza no vio nada. El espejo central reflejaba la cabina vacía. Se le subió la piel de gallina. No era el primer golpe que escuchaba en su vida de camionero, pero aquel sonido vino acompañado de un olor a tierra mojada y a flores viejas, como las que uno encuentra en los nichos de carretera. El golpe se repitió, y esta vez algo dejó una marca, una rasgadura en el respaldo del copiloto, como si alguien hubiera pasado la mano con uñas largas y frías. No había sangre, solo un surco en la tela y unas motas de polvo que olían a carbón. Don Alfredo paró en un playón cercano, abrió la puerta y el frío lo agarró como una mano que lo tironeaba. Caminó alrededor del camión y no encontró huellas, pero sí una vela encendida a unos metros, clavada en la tierra. No era de las que vende la estación, era una vela pequeña, envuelta en papel metálico que el viento había plastificado. No vio a nadie, tomó la vela y la guardó en la cabina, sin apagarla. Esa noche no durmió. Se dijo que la vela lo protegía. A la mañana siguiente, la vela estaba consumida, apenas una nubecilla de cera en la lata. Al mes siguiente, en otro viaje por la misma ruta, notó que el puesto de control había cambiado de manos. Un muchacho le dijo, sin querer medir palabras, que en esa curva hace años hubo un choque entre dos camiones y que una mujer que viajaba en uno de ellos nunca fue identificada. Le mostraron en la comisaría una antigua placa oxidada con el nombre del tráiler que había volcado. Don Alfredo miró la placa y no pronunció palabra. Guardó la experiencia como se guarda una llave rota, con cuidado, sin tirarla, porque alguna puerta podría abrirse. La tercera historia llegó a mis manos por vías más indirectas. Fue un mensaje cruzado por radio en la madrugada, una llamada a la frecuencia que todos usamos para no ir solos. Yo estaba en la banquina, arreglando una luz de posición, mientras la lluvia silenciosa pegoteaba mis botas. La voz llamó al CCR-7. Era una voz temblorosa, joven, que pedía auxilio. «Dicen que ahí no hay nadie», me dijeron los otros por radio. «Debe ser una broma de ruta». Pero yo no atendí al desdén. Subí al tráiler y arranqué hacia el punto que me dieron, kilómetro 412, curva del Sauce, donde la señal se vuelve un chasquido y la radio a veces canta. Cuando llegué, el camión que había sido reportado no estaba. Solo había una bodega abierta, puertas vacías, olor a cartón húmedo y el eco de algo que se parecía a pasos. Entré con la linterna y sentí que la luz temblaba, como si la mano que la sostenía no fuera la mía. Dentro, entre cajas amontonadas, había una trenza de pelo seco sobre una caja cerrada. No vi sangre ni huesos, vi una trenza sujeta con una cinta roja, como las que se atan para que el viento no se la lleve. La trenza olía a ducha vieja y a jabón barato. Al tocarla, la linterna se apagó. No era un apagón normal. La radio empezó a proyectar una voz, apenas un susurro, que repetía un nombre varias veces.
No supe si era una grabación, una manifestación o la memoria de la caja. Salí del depósito con la mezcla de frío y asco pegada al pelo. Llamé a la policía del puesto más cercano y me dijeron que revisaron el lugar hace años y no encontraron nada. Alguien, años atrás, había cargado ese camión con pacas de ropa vieja y había dejado, por precaución o por cariño, la trenza encima. La gente del pueblo decía que esa curva se tragaba años, que a veces devolvía cosas sin explicación, una zapatilla, una carta sin dirección, una foto endurecida por el tiempo. Volví a la radio y escuché de nuevo la frecuencia. La voz, que creía humana, ya no se oyó. Solo quedó la estática, como si algo hubiera pasado por el hilo que nos conecta con el otro lado. Continuamos. La cuarta historia merece que hable despacio porque trata de un acto que todavía me revuelve. Me la contó Micaela, una mujer que maneja un combinado desde antes de que los chicos aprendieran a decir Internet. Ella no se impresionaba fácil, había cruzado la cordillera cargada de frutas y había dormido en estaciones donde hasta las ratas parecían cansadas. Su relato empieza en una noche de viento cruzado, cuando las estacas del acoplado cantaban y el tráiler vibraba como un viejo barco. Iba por un tramo angosto, la ruta 38, que se abre como una cicatriz entre cerros. De un momento a otro, la luz delantera rebotó contra algo que, a primera vista, parecía otro camión estacionado en la banquina. Micaela redujo y se acercó para pedir señal eléctrica. La radio chasqueó y una voz metálica le pidió que pasara. Ella, cuidando la logística, extendió la maniobra con cautela. El otro camión no tenía patente, ni luces internas, ni inspector. Era como una sombra con ruedas. Cuando ella dio la vuelta para rebasarlo, vio en el espejo que, junto a la sombra, caminaba un hombre encorvado que no tocaba el suelo. Su figura iba desplazándose a la par del tráiler sin hacer ruido. Micaela pisó el freno con la calma de quien ha visto suficiente como para no corregir su pulso. El hombre, según dijo, la miró y sin palabras señaló la curva que venía adelante, aquella donde la ruta se estrechaba y el precipicio almorzaba piedras. Ella, a pesar del frío que le subió por el pecho, aceleró, porque la señal de fuera era clara, había que pasar. Cuando llegó a la curva, un derrumbe pequeño le salió al encuentro, una masa de tierra y piedras que, de no haber sido por ese aviso mudado, la podría haber empujado hacia abajo. El camión fantasma había provocado un corte para que ella pudiera seguir, o había advertido del corte que iba a suceder. Micaela no supo explicarlo. Al regresar más tarde esa semana con otro tramo, la banquina donde había visto el camión sin placas estaba limpia. No había huellas de ruedas, ni marca de freno, nada que atestiguara que alguien había estado allí. Solo quedó en su cabina una marca en la madera del apoyabrazos, una huella con forma de palma, imprimada en la laca, fría todavía cuando la tocó. No habló con nadie, sabía que si lo contaba muchos dirían que fue fatiga o imaginación. Prefirió encender una vela en la capilla del camino y dejar sobre el altar un pequeño reflejo de plata que llevaba desde su primer viaje. Si alguien me indicó la curva, merecía mi respeto, me dijo. Y añadió, hay gente en la ruta que no está para hacernos daño. Algunos nos miran para que aprendamos a escuchar. No son historias cómodas, no vienen con explicaciones ordenadas ni finales que cierran con llave. Vienen con las manos sucias de trabajo, con voces que se rompen cuando recuerdan a los que ya no volvieron, y con la costumbre de dejar una vela en la piedra para que el camino no olvide. Después de tantos años aprendí a tomar ciertos ritos como indispensables. Una medalla en la cartera, la radio en frecuencia conocida, detenerse frente a cada capilla aunque sea para inclinar la cabeza un segundo.
no porque las apariciones vayan a agradecerlo, sino porque nosotros necesitamos creer que existe algo que nos mira. Al terminar de escuchar a cada uno, siempre me queda la misma pregunta. ¿Qué parte de la ruta guarda esas vidas y por qué nos las devuelve solo a nosotros? Tal vez la respuesta no es mía ni de ustedes, tal vez es de la propia carretera que se cierra y se abre a su antojo. Lo único seguro es que la ruta exige respeto y memoria. Si algún día pasan por un lugar donde la veladora está fresca, no la apaguen, no se rían del que se detiene a rezar. Y si escuchan la estática en la radio que no trae estaciones humanas, bajen la velocidad y presten atención al espejo. A veces el peligro se disfraza de ayuda, y a veces la ayuda aparece donde menos la esperan. Si esto te ha interesado y quieres escuchar más historias como estas, suscríbete y activa la campanita. Comparte este relato con algún amigo del volante, y si tienes tu propio testimonio, escríbelo. La ruta necesita memoria. La gente siguió viniendo a la vieja mesa del parador como si la costumbre tuviera la fuerza de un imán. No hacían fila por curiosidad, sino porque alguien había empezado a decir las historias en voz baja, y esa manera de contarlas atraía. La verdad contada sin adornos siempre suena como llamada. Llegaban con manos teñidas de grasa, con marcas de sol detrás del cuello, con la mirada arreglada para no quedarse en lo que duele. Traían consigo objetos que hablaban, una medalla abollada, una cinta del volante que olía a tabaco, una foto en plástico reseco donde se veía una mujer con el delantal y una sonrisa que no podía ser retocada. Hubo un hombre, por ejemplo, que se sentó y pidió café doble antes de hablar. Se llamaba Tito y venía de Salta, recorría el país desde los 17 años. Tenía la voz encendida por la carretera, esa mezcla de ironía y ternura que les queda a los que aprenden a vivir a medias. Tito contó de la vez en que cerca de Sierra de los Padres la neblina se cerró tan rápido que la ruta dejó de existir. Iba despacio, apenas con la luz de posición, cuando alguien tocó la bocina detrás suyo. Pensó que era otro camionero impaciente, miró por el retrovisor y no vio faros ni nada. La bocina volvió a sonar, como si alguien presionara un botón que no estaba allí. Tito bajó la ventanilla y un frío que no era del clima le pegó en la cara. Había un olor a tierra mojada y a pan recién hecho, decía, y una figura a la vera de la banquina le hizo un gesto para que se detuviera. No era un gesto de socorro, era el gesto de quien indica un camino. Tito aflojó, bajó del camión y la persona, que vestía con un poncho roído y llevaba una mochila, le señaló hacia una huella en el pasto. Apenas un surco como de rueda que no pertenecía a ningún vehículo de los que pasan por allí. «Mira», le dijo la voz en su memoria, «se abre por un rato, pero no por siempre». Tito revisó el motor, aseguró las cargas, y cuando volvió a su cabina, encontró sobre la palanca de cambios una moneda vieja que nunca había visto, de las que ya no se acuñaban, fría aún como si hubiera salido del bolsillo de alguien que acababa de dejarla. Al día siguiente, en la estación de servicio, un hombre mayor le dijo que en ese tramo, hacía años, un cartero había desaparecido en la niebla. Se le quedó la rueda en la memoria de la sierra, le dijo el hombre, y nadie supo decir si el que ayudó a Tito era el cartero o la misma sierra que devuelve favores de vez en cuando. Otra noche llega Luciana, que maneja un acoplado que transporta ganado. Luciana pidió que no la llamaran por su nombre, porque la gente cree que las mujeres que manejan pesado tienen que ser duras de fábrica. La verdad, me dijo, es que su fortaleza había nacido de la necesidad. Ella trajo la historia del niño que pedía el camino. En la recta larga hacia el sur, donde las liebres corren como pensando que la vida es un juego, Luciana vio a un chico con los pies pegados al barro. Caminaba despacio, miraba hacia atrás y levantaba la mano como si pidiera señal. Luciana aminoró. El chico no hablaba, solo señalaba, y cuando ella le ofreció subir al camión, no quiso.
se quedó en el borde del arcén y señaló de nuevo más adelante, hacia un puesto de frutas que no tenía luz, donde una alcantarilla se rompía en la noche y alguien podría haber caído. Al día siguiente, la policía contó que en ese mismo lugar, horas antes, un auto había perdido el control y el conductor había fallecido. Luciana, después de esa noche, siempre deja una cajita de galletitas en el asiento del copiloto y un lápiz en el tablero. Dice que no es por el copiloto, sino por si alguna vez vuelve el chico y quiere escribir algo en la carretera. No todas las presencias curan el miedo. Algunas lo instalan de forma elegante, como una alfombra oscura. Me lo dijo Humberto, al que apodan el Viejo, aunque no va tanto y vive de los recuerdos de los tránsitos. Humberto perdió a su hermano en un punto donde la ruta cae a plomo contra el río y las curvas no perdonan. Desde entonces, él tiene una liturgia. Cada vez que pasa por ese lugar, se detiene, baja la ventanilla y tira una hoja de papel con el nombre del hermano. Dice que así la ruta lee su pena y le devuelve algo de paz. Una noche, después de llover, el espejo lateral del camión reflejó a un hombre joven que iba caminando por la banquina con una mochila al hombro. Humberto le levantó la mano como si saludara a un conocido, y el hombre le contestó con el gesto de quien conoce el dolor ajeno. «No es la primera vez que lo veo», me dijo Humberto, pero esa vez dejó una llave al pie del retrovisor como si dijera «no te olvides de volver». Cuando bajó a mirar, la llave estaba fría y pegajosa por la lluvia, con un número grabado, el número de la casa que su hermano ocupaba antes de irse. No todas las presencias curan el miedo, algunas lo instalan de forma elegante como una alfombra oscura. Me lo dijo Humberto, al que apodan el Viejo, aunque no va tanto y vive de los recuerdos de los tránsitos. Humberto perdió a su hermano en un punto donde la ruta cae a plomo contra el río y las curvas no perdonan. Desde entonces, él tiene una liturgia. Cada vez que pasa por ese lugar, se detiene, baja la ventanilla y tira una hoja de papel con el nombre del hermano. Dice que así la ruta lee su pena y le devuelve algo de paz. Una noche, después de llover, el espejo lateral del camión reflejó a un hombre joven que iba caminando por la banquina con una mochila al hombro. Humberto le levantó la mano como si saludara a un conocido, y el hombre le contestó con el gesto de quien conoce el dolor ajeno. «No es la primera vez que lo veo», me dijo Humberto, pero esa vez dejó una llave al pie del retrovisor, como si dijera «no te olvides de volver». Cuando bajó a mirar, la llave estaba fría y pegajosa por la lluvia, con un número grabado, el número de la casa que su hermano ocupaba antes de irse. Humberto la guardó en el bolsillo y al llegar a casa la colocó sobre el altar que tiene en la cocina. No sé si alguna gente regresa o si la ruta recicla lo que sobra de las pérdidas, dijo, pero a veces uno necesita creer que hay devoluciones. En la mesa del parador se habló también de las radios que no están sintonizadas para transmitir noticias humanas. Las radios, según casi todos, guardan voces que no pertenecen a ninguna emisora. Chasquidos que se vuelven palabras, un acorde que anuncia lluvia, un nombre que suena como si alguien llamara desde otro tiempo. A veces las voces son advertencias, otras son como una música que baja la furia. Un muchacho joven, aprendiz de chofer, contó que su radio una vez repitió la misma frase durante horas: «Frena en la curva del Sauce». Él pensó que era broma de otro camionero, pero la frase volvió a sonar cuando un camión de piedra perdió los frenos. En la mañana, agachado en la banquina, el muchacho vio cómo el conductor de la mole quedó atrapado entre el hierro y la roca, pero vivo. Si no hubiera escuchado la radio, dijo, no sé si podría haber ayudado a cambiar la historia. A veces la ayuda llega con su cara partida, aviso y peligro se confunden. Me contó un conductor que en la madrugada, con la ruta sin tráfico, vio luces azules a la distancia como las de una patrulla. Pensó en detenerse para ofrecer asistencia porque la carretera enseña a no abandonar la solidaridad.
Al acercarse, las luces se volvieron un punto, luego una sombra, y la sombra le mostró la señal de detenerse. Él obedeció, paró y no había nadie. Subió al camión con el corazón acelerado y en la palanca encontró una nota escrita con una letra temblorosa: «Cuidado con el puente». El conductor volvió a la luz de su faro y, en efecto, en el puente que venía había una viga que cedía. Si hubiese pasado a la velocidad de siempre, la estructura podría haberlo reclamado. A veces, la ruta habla con humanos en su propia lengua. El silencio que empuja a mirar, la sombra que se convierte en señal. He aprendido que la memoria en la ruta no es un cuarto cerrado, es un campo que se abre cuando alguien lo necesita. La gente trae historias que buscan reemplazar el silencio, y yo las guardo como si fueran monedas de una colección que no se puede mostrar del todo. Algunas sirven para pagar un café en una noche fría, otras para iluminar una lonja de asfalto cuando la duda viene con ganas de comer. Hay ritos pequeños que se repiten: una vela en la capilla, una villa clavada en la madera del parador, el encendido de una radio en frecuencia conocida. Son maneras de decir «aquí estuvimos» y de implorar que la ruta no se ensanche demasiado con el olvido. No siempre encuentro respuestas. Algunas veces la explicación más probable sería el sueño, la fatiga, el café que no calienta lo suficiente. Otras veces la explicación es la propia ruta respondiendo con su lenguaje raro. Prefiero, muchas noches, dejar la pregunta abierta. Me parece más honesto, porque la ruta no necesita que la comprendamos, necesita que la respetemos. Y eso significa a veces bajar la velocidad y mirar el espejo con atención, o dejar una vela encendida aunque nadie lo vea. Significa creer en la posibilidad de que hay algo en la banquina que no pide nada, que solo espera ser recordado. Después de tantas historias, empecé a llevar conmigo una libreta donde escribo los nombres de los que aparecen en las anécdotas: Tito, Luciana, Humberto, Micaela. A veces me detengo y leo la libreta en voz baja, como quien repasa la lista de un viaje. Y entonces ocurre algo parecido a una ceremonia. El lector de la ruta se convierte en guardián de las voces. No es poca cosa. La noche en que cerré la libreta, un joven camionero se acercó y dejó sobre la mesa una foto. Era simple: un hombre joven apoyado en la trompa de un camión, riendo con la boca abierta. El joven que la trajo dijo que ese hombre era su padre y que la foto había estado siempre en la cabina, hasta la noche en que el padre no volvió. La foto se quedó con él, dijo, y yo la encontré en el asiento del pasajero, doblada, como si alguien la hubiera tenido que proteger. La miré y noté en la esquina una marca que no era de agua ni de sol, un borde quemado, como si alguien la hubiera repasado con una vela. «Lo puse aquí porque no sé qué hacer», dijo el joven. Le contesté lo que a ellos les digo: que no la apague, que la lleve en la cartera o en el bolsillo, y que cuando pase por la capilla del camino la ponga sobre la piedra. Si la ruta habla, le dije, que hable para bien. Las historias continúan, aunque ahora la mesa queda a media luz y la radio ya no trae más que estática. La ruta sigue teniendo sus cosas: cruces que abren y cierran, sombras que señalan, voces que anuncian. Y nosotros, los que contamos y los que escuchamos, vamos aprendiendo a reconocer la manera en que nos piden que no olvidemos. Pero todavía hay relatos que no dije, noches que esperan su turno en la libreta, gente con manos que tienen historias que aún no han encontrado palabras. Mañana, si el viento lo permite y la carretera no exige, iré a uno de esos puntos donde las veladoras aparecen de vez en cuando, y veré qué dejaron esta vez. Hay lugares que parecen sitios de espera, otros de memoria, y otros, los más peligrosos, de prueba. Y así sigue la ruta, no siempre clara, casi nunca indulgente, siempre dispuesta a recordarnos que en cada viaje se puede aprender algo sobre la muerte, sobre la compasión, sobre la forma en que se puede ayudar sin saber por qué.
Hay veces en que uno cree que ha escuchado todo, y la ruta, con humor cruel o bondad, lo contradice. Hay un tramo en la RN3 donde dicen que cualquiera que pase de noche se encuentra con una pareja que baila a la vera del asfalto. Nadie los ha visto, solo se escuchan pasos. Otros juran que en un puente del norte se dejan flores cada domingo y que las flores reaparecen intactas, como si el puente las guardara. Yo sigo escribiendo, no porque crea saberlo todo, sino porque temo que si dejo de anotar, las voces se irán quedando sin oído. Y quizá, después de todo, el acto de recordar sea lo único que la ruta pide. Así que guardo los nombres, las monedas, las llaves, las fotos con borde quemado, las notas en la palanca de cambios. Y cada tanto me detengo a mirar el espejo retrovisor, no para ver el pasado en marcha atrás, sino para asegurarme de que el camino todavía nos hace señas. Quedan historias que esperan en la libreta, y una de ellas es sobre un tramo donde la noche parece querer tragarse las luces delanteras. Pero esa, como otras, pide su tiempo para ser contada. Fui a ese tramo una tarde de cielo pesado, cuando las nubes ya parecían sostener la noche un paso antes de dejarla caer. El mapa marca una recta, larga, traicionera, y luego un recodo donde la banquina se inclina y el pasto crece como un rumor. Desde la ventanilla vi las primeras velas, no muchas, unas 8, apiladas junto a una piedra lisa que alguien había traído y puesto boca arriba como si fuera un altar improvisado. Había flores de plástico, un zapato infantil con la suela gastada, una vieja botella con monedas dentro y, clavado con un alambre, un pequeño espejo que reflejaba el gris del cielo en pedazos. Aparqué cerca, con cuidado. La gente que deja cosas en la ruta no aprecia las prisas. La luz del faro iluminó la cara de una mujer arrodillada junto a la piedra. Era Luciana. La reconocí por la forma en que las manos le temblaban al acomodar una foto. Esa manera tan suya de sostener los papeles como si temiera que volaran. Me saludó en voz baja, como se saluda a los santos en sitios donde la casa de Dios no tiene techo. «Vengo todas las semanas», dijo. «Aunque no llueven ofrendas, algo siempre aparece. Ayer había una nota con un número de teléfono. No pude descifrar la letra. La noche iba cayendo, y el rumor del tránsito era un hilo que venía y se iba. Nos sentamos sobre la cubeta de tierra, con las rodillas cerca de las velas, y ella me contó la historia que le había dado sentido a su presencia allí. Su hermano, Armando, se había quedado sin luces la noche en que tomó esa recta para volver a casa. Dicen que después de ese día la gente dejó de ver claridad en ese tramo, o que la claridad se vuelve otra cosa, más afilada, más hambrienta. Armando llevaba una linterna que nadie volvió a encontrar. Ella empezó a traer velas para hacer compañía, primero una, luego 2, hasta terminar con una fila que la ciudad entera ya podía localizar a tientas. A veces, dijo, me parece que si apago todo y escucho bien, puedo oírlo caminar. No es un llanto ni un grito, es como cuando alguien se quita un abrigo y suena distinto. Y yo le hablo, no creo que vuelva, pero creo que alguien lo escucha. Cerca, un hombre que se llamaba Héctor, un camionero rubio de manos grandes y sonrisa casi enferma de amable, nos trajo mate en un termo. Vertió el agua con cuidado, como si la ruta fuera un animal que no tolera los gestos bruscos. Héctor conocía todas las veredas y los atajos. Decía que la ruta tiene memoria de goma antideslizante, que guarda las marcas de los frenos y a veces las devuelve en forma de pesadillas. Yo escuché bailar una vez, confesó, y nos miró como quien comparte un secreto con peligrosidad. Fue hace años, venía solo, la noche cerrada, y mis faros se apagaron uno por uno. Sentí pasos cerca, sentí el ritmo.
No vi nada, solo escuché. Me dije, no sé dónde estoy, pero alguien baila. Entonces pensé en mi vieja y empecé a tararear la canción que ella me cantaba. Cuando volví a mirar, las luces prendieron de nuevo. La voz de Luciana se quebró al nombrar a la vieja. Todos parecían llevar a sus familias pegadas a la manera en que la rutina les pegaba. Dejé un espacio en la libreta para su nombre, para la fecha, para la cosa que había traído. Una bufanda azul con el borde deshilachado. Anoté sin mucho pensamiento. La libreta ya se había vuelto una extensión de mis manos. Decidimos esperar a que oscureciera del todo. A veces la ruta muestra sus milagros en la penumbra más cerrada, como si esperara el compromiso, que el que pasa deje la prisa al costado y se quede a ver qué ocurre. Vinieron otros, una pareja que había perdido a su perro en ese kilómetro y lo buscaba con linternas menores. Un hombre mayor que decía custodiar la piedra desde hace 11 años. Una chica que dejó un dibujo en forma de barco con la palabra perdón escrita en el centro. Cuando la noche cayó, la recta mostró su reputación. No fue un apagón brusco, sino una pérdida sutil de la certeza. Mis faros siguieron encendidos, pero el camino delante de mí comenzó a parecer más corto. La línea central se curvó hacia adentro, como si alguien hiciera un gesto con la mano. El aire olía a hierba mojada y a algo más, un olor metálico, suave, no agresivo. Luciana encendió una vela de cera que había traído de su casa. Su llama era pequeña, temblorosa, pero parecía tener un campo propio que empujaba a la penumbra a retroceder. «Apaga el motor», me dijo Héctor sin mirar. «No lo escuches», añadió el hombre mayor. «La ruta habla distinto cuando el ruido se calla». Apagué el motor. El silencio que vino no fue vacío. Era una presencia que se llenaba con pasos lejanos, con el roce de las hojas, con el murmullo de alguien que mueve una pesa en la madrugada. En la laja de piedra, la vela arrojó al aire un halo que parecía una brújula. Y entonces, como había escuchado de lejos en otras noches, vinieron los pasos. No estaban sobre el asfalto, sino en los márgenes, un compás que parecía alternar entre dos tiempos. No pude ver figuras que se recortaran contra la noche, pero sí sentí una música mínima. El roce de una falda con la otra, el golpe leve de un zapato. No era danza festiva ni lamento, tenía algo de despedida y de continuidad, como si alguien tratara de sostener una vieja costumbre a puro pulso. No todos oyeron lo mismo. La pareja del perro se abrazó para buscar consuelo. El hombre mayor sacó de su bolsillo una cajita de fósforos y la dejó en la piedra, como ofrenda. Héctor dejó una llave vieja que encontró en la ruta hace años. Yo recordé la foto de la cabina, la que tenía el borde quemado, y pensé en cómo las pérdidas a veces vuelven transformadas en objetos, una llave, un zapato, una fotografía con la esquina negra. No vi espectros, pero vi la consecuencia de la ausencia, la forma en que la gente inventa rituales para que no se les vaya a alguien de la memoria. Luciana comenzó a hablarle a la noche sin pronunciar los nombres. Era un murmullo de listados, quienes habían pasado por allí y habían dejado algo. La ruta, en respuesta, forjó una construcción donde la realidad y la superstición cabían juntas. A veces ponía una flor donde había un suceso. Otras veces devolvía las velas intactas al orde, como si protegiera lo que la gente le confiaba. «No se trata de creer en fantasmas», dijo la chica del dibujo. «Se trata de creer que la memoria necesita lugar. Si no hay lugar, se desparrama, y la ruta da lugar».
Me ofrecieron quedarme esa noche en la capilla que hay más adelante, una construcción chata, con un crucifijo hecho de chapa y una caja para las ofrendas, donde la gente deja latas de atún, dinero, bolsas con comida. No acepté. Preferí dar otra vuelta por la recta, con la libreta en el regazo y ver si algo más me hablaba. Conduje despacio, casi sin encender los faros, confiando en la línea que los otros vehículos trazaban delante, como los perros que siguen a los manes de luz. La realidad se convirtió en un relato fragmentado. A veces el asfalto parecía trazar una sombra de otra noche, otras un aroma infantil me invadía como si alguien hubiera dejado un juguete cerca. Al volver, encontré a Luciana recogiendo sus cosas. Tenía los ojos rojos de tanto mirarme dentro. Me ofreció la bufanda azul, dijo que se la llevara por si alguna vez me quedaba sin luz. La tomé con la torpeza de quien recibe un legado. Antes de irme, dejé algo en la piedra. Una nota doblada en 4, donde, sin mucha filigrana, escribí los nombres de los que esa noche habían permitido que la ruta fuera algo más que un mapa. No sé por qué sentí la necesidad, quizá porque la libreta pesa menos que las voces y no siempre tiene un sitio donde reposar. Guardé la nota entre la botella con monedas, como si quisiera que la ruta la leyera en la próxima limpieza de madrugada. Salí con la sensación de que algo había cambiado en mí, no por haber presenciado un milagro, sino por haber estado dispuesto a creer que hay lugares donde la memoria hace guardia. En la ruta aprendí que no todo lo que tiene halo es espectro. Muchas veces es apenas la insistencia humana que con velas y fotos dibuja una comunidad donde antes había una máquina de paso. Volví a la ciudad con polvo en los zapatos y hojas en el parachoque. En la libreta añadí una nueva página, el tramo que devora la luz. La cubrí con la nota que había dejado y con el nombre de Armando, y cerré la tapa de la lapicera. Esa noche, al apagar la lámpara, pensé en cómo las personas llevan consigo, como la bufanda de Luciana, objetos que son mapas imposibles. Y me pregunté si nuestra tarea no será acaso aprender a leerlos. Los días siguientes la libreta recibió llamadas. Un hombre desde el norte me escribió para decir que en su pueblo había una recta parecida donde las flores reaparecían cada domingo. Una maestra contó que sus alumnos habían encontrado una caja con cartas sin destinatario. Una colectivera me dijo que ahora, cuando pasa por el tramo, dice el nombre de quien se le apareció la noche anterior. Cada mensaje era una hebra más que unir a la vieja red. Llegó un mail, esa palabra ya forma parte de nuestras rutas, de un joven que decía ser nieto de Armando. Me contó que la foto que había traído la primera noche la había encontrado en el asiento del camión, doblada como si alguien la hubiera protegido con las manos, que la marcada en el borde no era de sol, sino de humo, de una vela pasada por allí en la madrugada. Quería saber si la imagen seguía allí, si todavía la cuidábamos como prometimos. Le respondí que sí, que la foto estaba y que había una nota con su nombre en la piedra, que si quería podía pasar y dejar algo. Pasó. Lo vi llegar con un bolso pequeño y la mirada de quien está todo el tiempo completando una ausencia. Puso la foto en la piedra y sin hacer aspavientos se arrodilló. Luego se quedó mirando una mancha en el pavimento que parecía absorber la luz. Me contó que su padre, Armando, había dejado en la mesa del comedor una lista de canciones, y que cada vez que la oyera, supiera o no, era como si volviera a casa. Desde la cabina, dijo, se veía el mundo recortado en rectángulos de metal y asfalto, y él prefería la memoria en algo más blando, más humano. Esa noche regresé con la libreta abierta en la guantera y la bufanda azul en el asiento del acompañante. No hubo danzas visibles, no hubo apagones repentinos.
Lo que hubo fue una conversación larga, muda, como la que se tiene con las cosas que se entienden sin palabras. Armando, a través de la foto, volvió a tener un lugar. La ruta, como quien reúne y separa, permitió que una vez más se hiciera presente sin invadir la vida de nadie. La cosa curiosa de esas nocturnidades es que muchas veces el camino no exige respuestas, exige tiempo y testigos. Una vela, una nota, un zapato, una llave, no son explicaciones, sino constancias. Y la constancia, en mano de las personas, se vuelve rito. He visto a la ruta transformar esas pequeñeces en tejido, y de repente, aquel tramo que devoraba luz se transforma en un lugar donde la gente deja y la propia ruta responde con sus signos. A veces me tienta la conclusión de que la ruta es una ciudad viva, con caprichos y terruras, que se queja y a la vez protege. Otras veces pienso que es una máquina que reproduce la memoria humana en sus bordes, como quien imprime huellas en barro. Lo cierto es que, al mirar la libreta, uno nota que los nombres suman: Tito, Luciana, Humberto, Micaela, Armando. Cada uno dejó algo que no se sabe si es para el muerto o para el vivo. Cada objeto funciona como puente. Sigue habiendo noches cuando el tramo traga las luces y el silencio pesa. Sigo yendo. No siempre pasa algo extraordinario, pero la mayoría de las veces, cuando regreso a la ciudad, tengo en el bolsillo la sensación de que la ruta me encomendó algo: ser guardián de los gestos comunes. No es poco. Al fin y al cabo, la ruta no pide que hagamos milagros, pide que hagamos memoria con las manos. Me detuve otra vez en la piedra aquella madrugada, y un viento frío me sopló la bufanda que Luciana me había dado. La recogí, la envolví en mi mano y la coloqué sobre la nota. Antes de irme, prendí una vela, la dejé encendida y dije en voz baja, sin pretensiones, para que no se apague. No sé si las oraciones sirven aquí, pero sirven para quien las enuncia. Tal vez la ruta las escucha como se escucha el eco cuando se habla en el hueco de una caverna. Mientras me alejaba, pensé que hay tramos en los que la noche no es enemiga, sino una agujereada tela donde se asoman los recuerdos. La luz que engulle no es castigo, es un filtro que permite ver otra cosa. Quizá por eso la gente sigue llevando fotos y zapatos y llaves, para que la ruta no olvide que alguna vez pasó alguien por allí y tuvo nombre. Hay más historias en la libreta, páginas que todavía huelen a tinta fresca y a humo de vela. Hay relatos que esperan, como la de la pareja que baila a la vera del asfalto. No la conté aún porque merecía su noche propia, pero sé que llegará el día en que la voz de la que me habló se calme lo suficiente como para dejar que la historia ocupe su lugar, sin apuros, sin la obligación de explicar. Por ahora, con la bufanda en la mano y la libreta cerrada, volví al asfalto pensando en lo que la ruta exige a sus visitantes: atención, paciencia, respeto, que no es poca cosa. Y mientras el motor tomaba la velocidad constante de regreso, supe que, aunque no entienda todo, la promesa de volver está taciturna en mi agenda. Volver, mirar, anotar, dejar una vela. Eso basta para mantener la ruta en conversación con nosotros. La pareja que bailaba a la vera del asfalto apareció una madrugada que olía a lluvia vieja. Los vi desde el coche antes de apagar el motor. Ella con un abrigo demasiado grande y él con las manos en los bolsillos, girando despacio como si la noche fuera un salón vacío reclamando público. No hubo música que yo oyera, bastaba con la respiración de los dos y el roce de los pies sobre el cemento para que se formara una música propia, una especie de latido compartido. Me acerqué sin hacer ruido, con la libreta en el regazo como un testigo de bolsillo. Al principio pensé que era una escena de despedida. La forma en que ella apoyaba la cabeza en el hombro de él tenía esa puntualidad triste de lo que no va a repetirse. Pero cuando se notaron, no se asustaron. Al contrario, me invitaron con la mirada a sentarme en la banquina como quien abre un paso para que un extraño vea sin interrumpir.
Se llamaban Emilia y Matías. Vivían en la ciudad cercana, dijo Emilia, en un departamento que parecía un cajón de barnices, y tenían la costumbre de salir a la ruta cada tanto para bailar sin público. Es por nuestro padre, dijo Matías, y parecía que en esa frase cabía la explicación de muchas noches. Su padre, agregó Emilia, les había enseñado a bailar antes de saber decir la palabra abandono. Le dejaban a la ruta una ficha, a veces una rosa seca, otras un recorte de periódico con una canción, y esa madrugada una Polaroid con 2 manos entrelazadas. Me contaron que bailaban allí porque el asfalto tenía el ancho de una promesa. Si te movías despacio, la noche devolvía recuerdos sin tragarlos. Acá no hay ventanas que miren, dijo Matías, solo un cielo que escucha. Emilia rió y me mostró la luna como si la conociera desde siempre. En su bolsillo llevaba una nota doblada. Era una letra pequeña, de tinta corrida por lágrimas o lluvia, donde decía: «Para que nunca olvides mi nombre cuando me busques en otros bolsillos». Lo dejé sobre la piedra, encendí otra vela. No era la primera ni la última vez que la ruta se convertía en confesionario sin juez. Hubo noches en que llegué y encontré un zapato de niño, sucio de barro y de tiempo, tirado como un pequeño naufragio. Otra vez, una carta cerrada con cera, sí, cera, que alguien había prendido fuego a medias y que la brasa dejó en la hoja una nube de sombra. Nadie reclamó esas cosas, estaban allí para cumplir con una necesidad que no exige propiedad. Recordar por si acaso el recuerdo se niega a volver. La libreta engordaba. Cada entrada era una clave para entender la geografía íntima de la gente. Aprendí que los gestos repetidos mantienen viva la posibilidad de la visita. Un ramo dejado en la piedra cada jueves, una radio apagada a la vera que alguien había intentado sintonizar y luego abandonó, como si la memoria se administrara en pequeñas dosis. Empecé a anotar no solo nombres, sino los modos, cómo cada persona acomodaba su tristeza. Algunos dejaban un objeto porque no querían traer la mirada al lugar donde lo guardaban en casa. Otros dejaban una nota para no tener que decir un adiós frente a la familia. A veces me preguntaba si mi trabajo era siquiera trabajo. Guardián suena ostentoso, vigilante suena impreciso. Preferí el término de cronista doméstico, alguien que convierte lo efímero en página. Eso me permitía estar sin sentir que intervenía. Pero con el tiempo, la ruta me pidió más que mirada. Me pidió compañía en voz baja, una palabra que afirmara que lo dejado no había sido trivial. Así empecé a llevar pequeños papeles con frases sencillas. No estás sola, recuérdalo con calma. Aquí alguien prende una vela por vos. Los dejaba debajo de piedras como quien entierra un secreto para que lo proteja la tierra. En una madrugada de niebla espesa conocí a Tito en persona. Ya había leído su nombre en la libreta en varias entradas y lo imaginaba de una forma. La realidad fue distinta. Era un hombre de manos grandes, con la voz áspera de quien trabajó años en la intemperie. Me recibió con la naturalidad de quien conoce a los curiosos y a los fieles por igual. Traía consigo una vieja radio de válvulas que aún funcionaba a medias. La apoyó sobre la piedra y, como quien hace sonar una reliquia, dejó que una canción saliera con estertores. Dijo que esa radio había sido de su hermana, que se la prestó el día que partió, y que a partir de entonces, cada vez que la oyera, era como volver a mirarla sin verla. Con Tito compartí un mate que me ofreció en un termo abollado. Hablamos de nombres y de días que pesan. Me confesó, con una mezcla de culpa y orgullo, que la primera vez que dejó algo en la ruta lo hizo por impulso. Llevaba una foto y pensé, si la dejo acá, no la toco hasta que no tenga valor para mirarla otra vez. Al volver, la foto seguía allí, pegada con la humedad. Eso me enseñó que la ruta también guarda el gesto de volver, dijo. Fue una lección simple que me acompañó después.
La libreta tenía además notas que eran preguntas sin respuesta. Anotaciones como ¿cómo se mide el duelo? ¿Es el peso de la ausencia o la insistencia en nombrarla? Yo escribía posibles respuestas en la margen y las tachaba. Ninguna me parecía definitiva. Entonces aprendí a conformarme con la compañía y con la paciencia. Si algo mantiene la ruta, es la repetición de la atención. Una noche, ya cerca del amanecer, encendí todas las velas que llevaba en el coche. La piedra brilló como una isla. Afuera, el tráfico disminuyó hasta hacerse rumor, y por un instante pareció que el mundo se tomaba un respiro. En la libreta dejé una entrada distinta. No era la historia de un visitante ni la relación de un objeto. Era una confesión mía. Escribí que había empezado a dejar cosas no solo para otros, sino para mí, para recordar que yo también pertenezco al coro de los que aman y olvidan y vuelven a amar. No sé cuándo ese gesto se volvió necesario, pero me di cuenta cuando, al cerrar la libreta, encontré entre sus páginas un viejo boleto de colectivo que no recordaba haber guardado. Lo había colocado sin pensar una noche de viento, como promesa de no perder mis propios rastros. La ruta que tantas veces había recibido el exceso de memorias ajenas me había devuelto la mía en forma de objeto perdido. Y así seguí, con la libreta en la guantera, con la bufanda azul en el asiento del acompañante, con las manos a veces temblando y otras tantas firmes como quien escribe la lista de lo que no debe olvidarse. La ciudad seguía su día a día, indiferente a las vigilias. La ruta seguía siendo un lugar donde la gente acudía sin testigos oficiales. Yo continué haciendo lo que sabía: volver, anotar, encender una vela. Cada gesto, por pequeño que fuera, se convertía en puente. Esa madrugada, antes de arrancar el coche, miré a la piedra una vez más. Había nuevas cosas: una cadena oxidada, un marcador de página hecho con cartón, la suela de un zapato que ya no calzaba. Pensé en lo que había escrito días atrás, en la libreta, en tinta corrida. La memoria no necesita ser comprendida, necesita ser acogida. Y supe que aunque el trabajo no trajera conclusiones, traía compañía. Cerré la puerta del coche con cuidado y puse el contacto. Antes de partir me detuve. Saqué un pequeño listón que llevaba en el bolsillo desde hacía meses y lo astaqué en la piedra, como quien deja una señal a un amigo que llega tarde. Al irme, una luz en la distancia empezó a clarear. La ruta no es solo noche, recordé. Es también el lugar donde las historias esperan a que alguien las siga contando. Y yo, que aprendí a escuchar sin preguntar demasiado, supe que volvería. Al poner el coche en marcha, sentí que la ciudad se quedaba atrás como un gesto que se repite sin esperanza ni culpa. Inevitable. No llegaron más que unos pocas luces que titilaban en la distancia, el rumor de un colectivo que se perdía y el olor húmedo del pasto. Durante un rato manejé sin pensar en nada más que en la mecánica de girar el volante y no errar el camino. Pero el gesto de dejar el listón me había dejado algo dentro, como un latido nuevo que aún no sabía nombrar. La semana siguiente retomé la rutina con naturalidad quebrada. Pasaba por la piedra a horas distintas, a veces de mañana temprano, otras de noche cerrada. Cada vez la encontraba con otras presencias: una lata con arena, un libro infantil con la tapa mordida, una llave vieja sin llavín, pero con un pequeño trozo de cartón atado con rústica cuerda. Fue en una de esas visitas, cuando la niebla se pegaba a la ruta como una sábana fina, que la llave me llamó la atención. Estaba colocada entre dos hojas húmedas. Su cartón decía, en letra inclinada, A14. No era mi letra, no era de Tito. La recogí con cuidado. El metal tenía la temperatura del amanecer. Volví al coche y abrí la libreta. Busqué en las páginas dedicadas a las cosas encontradas, como quien consulta un mapa de señales. Había notas de otras manos: zapato sin par,
candado sin nombre, foto de un perro, nota sin fecha. La libreta funcionaba como un inventario de pérdidas y de rescates improvisados. Al lado de A14, alguien había escrito, con tinta corrida, caminará si hay llave. No supe si era un acertijo, una promesa o una advertencia. Guardé la llave en el bolsillo y pensé en Tito. Lo imaginé con la radio de válvulas y la memoria rota, y supe que él también encontraría sentido en esa pequeña pieza de metal. Fui a buscarlo la tarde siguiente. Tito estaba sentado en la piedra, las manos ocupadas en enrollar un cable que parecía no tener fin. Al verme, sonrió con esa mueca de quien ve llegar a un conocido que trae noticias del viento. Le mostré la llave. La miró largo, como si pudiera leer en ella la historia de quien la perdió. A.14, dijo finalmente. Suena a número de tablero, tal vez un casillero o un depósito en la terminal. Pensó en voz alta como hacen los hombres que han vivido de intuición y oficio, tanteando posibilidades. Propuso ir a la terminal de colectivos a ver si existía un casillero con ese número. Propuso también que si no había nada, la llave quedara en la piedra una semana más, a la vista de todos. Acepté la primera opción sin planearla demasiado. Había en mí una curiosidad que se mezclaba con temor. ¿Qué vínculo podía traer una llave anónima? ¿Sería la llave de una caja, con cartas, con fotos, con algo que devolviera a alguien un trozo de pasado? La terminal olía a café frío y a pegamento, a uniformes y a papeles que habían sido leídos muchas veces. Los casilleros estaban numerados con pintura descascarada. El A.14 estaba libre, nadie se acercaba a él. Me acerqué con la llave casi temblando en la mano. La cerradura ofreció una resistencia, como si la cerradura se resistiera a abrirse a extraños. Giré la llave con delicadeza y el mecanismo respondió con un chasquido seco. Dentro había una bolsa de papel, arrugada por la humedad, y un pequeño cuaderno cosido con hilo rojo. Al lado, cuidadosamente doblada, una fotografía en blanco y negro. La foto mostraba a una mujer joven con el pelo recogido y una bufanda azul, la misma bufanda que yo llevaba en el asiento del acompañante desde hacía meses. No era una casualidad. La bufanda parecía tener la medida de mi vida. Mi pecho se apretó con una anticipación que dolía. Regresé a la piedra sin abrir la bolsa. Tito me esperaba, como si hubiera sabido que volvería con algo. Nos sentamos frente al objeto y abrimos la bolsa con la misma ceremonia con que se abren libros viejos, sin aspavientos, con respeto. Dentro, además del cuaderno y la foto, había una carta. La caligrafía era firme y clara. En el sobre, apenas una inicial, A. Leí la carta en voz baja, sintiendo que cada palabra tocaba un lugar que no sabía nombrar. Hablaba de ausencias medibles por la distancia entre dos palabras, hablaba de la posibilidad de conservar un rostro en el bolsillo para no perderlo en la multitud. Si encuentras esto, decía, significa que las cosas funcionan. Alguien toca y devuelve. No pido retorno, pido que alguien recuerde. Si la llave te pertenece, úsala. Si no, déjala rodar hasta quien la necesite. La carta terminaba con una frase que parecía un signo de preciosismo. A veces, las llaves no abren puertas, abren preguntas. El cuaderno tenía páginas escritas con mapa de rutina, nombres, horarios, pequeños ritos. Algunas entradas se repetían hasta hacerse obsesión. Mirar la piedra a las 5, dejar vela los miércoles, no decir el nombre completo.
Había, también, una lista corta de direcciones y teléfonos, palabras que me resultaban ajenas y que al mismo tiempo rozaban una memoria vieja, como si en otra vida hubiera mirado esas mismas líneas con ojos distintos. En una de las hojas, una nota plegada. Si no vuelvo, lleva la bufanda a quien la dejó. La fotografía me detuvo. Miré la mujer con la bufanda azul y por un instante creí que la ciudad se había hecho pequeña. Su boca, su gesto, la forma en que sostenía una taza de té. Había en esa imagen algo íntimo que me pertenecía sin explicaciones. Recordé el boleto de colectivo que encontré en la libreta y ahora la bufanda que llevaba en el coche. Las piezas se acomodaban en un aparato de tiempo que yo no había querido montar. Había rastros míos entre los objetos de otros y rastros de otros en los míos. ¿La conoces?, preguntó Tito en voz baja, sin mirar la foto directamente. No, no la conocía, pero la sensación de familiaridad me atravesó con la fuerza de un reconocimiento. Fue como si la ciudad hubiese decidido devolverme una imagen que yo había dejado en alguna esquina de mi pasado y que había olvidado. Le expliqué a Tito sobre el boleto, sobre el listón que dejé la última vez, sobre la libreta con sus entradas en tinta corrida. Él escuchó, asintiendo con esa atención de quien ha aprendido que los relatos son instrumentos para sostener el continuo. Decidimos respetar la voluntad escrita en la carta. La bufanda debía llegar a quien la dejó. No sabíamos quién era esa persona, solo teníamos la fotografía, la letra y el cuaderno de ritos. Por la noche, sentados sobre la lona del coche, armamos una lista de posibles lugares. El albergue de la Vuelta, una pensión vieja en el barrio sur, la estación terminal, donde ya habíamos encontrado la bolsa. Cada nombre que surgía en la charla era un hilo que podíamos tirar, cada hilo una posibilidad. Esa misma semana comenzó a llegar gente a la piedra con menos misterio. Algunos dejaban cosas en silencio, otros hablaban en voz alta como para justificar su presencia. Hubo un padre que dejó una gorra diminuta con el olor a leche y se quedó mirando hasta que el sol lo obligó a moverse. Una mujer mayor dejó flores de plástico y dijo que las dejaba por lo bonito de la memoria. Un chico con un tatuaje sin nombre dejó un libreto con canciones. La piedra se transformó en un pequeño altar que no pertenecía a ninguna religión, solo a una costumbre compartida. Entretanto, el cuaderno de hilo rojo fue abriéndose como quien mira un mapa de migajas. Las entradas más personales estaban escritas en fechas separadas, fragmentos de conversaciones, citas de libros, direcciones que parecían repetir patrones. En una hoja, una anotación breve me golpeó con precisión. No escondas la placa que te dieron al nacer. Aprende a pronunciarla sin miedo. No supe si era un mensaje para mí o para quien había escrito la nota, pero me obligó a mirar hacia adentro. Había en mí nombres que evitaba decir, memorias que arrinconaba para evitar el temblor de volver a sentir. Una madrugada llegué a la piedra con la bufanda doblada en el bolsillo. Llevaba también el cuaderno y la foto. Había decidido que, si encontraba a la mujer de la fotografía, le devolvería la bufanda y tal vez preguntaría por las otras entradas del cuaderno. El aire cortaba, y la radio de Tito, que él había traído esa noche, sonaba en el fondo con un tango que parecía entender la reparación. Los acordes se deslizaban como quien reconoce a los suyos en la penumbra. Llegó alguien antes que yo, una mujer joven, de cara cansada, que se detuvo frente a la piedra mirando cada objeto con cuidado. Llevaba las manos vacías y los ojos intensos. Cuando se acercó, reconoció la foto antes que yo pudiera mostrarla. Sus dedos temblaron al tomarla, y por un largo segundo pensé que iba a romperse en llanto.
En vez de eso, puso la foto sobre la piedra, tomó la bufanda de mi bolsillo y la abrazó contra el pecho como si fuera una pieza de su propio mapa. No dijo palabra. Ella era mi hermana, murmuró, y su voz se abrió como una puerta antigua. Se fue hace años. Dejaba cosas en cualquier lado. Pensé que era una forma de no marcharse del todo. La vi en esa foto, la bufanda era suya. El silencio que siguió no fue incómodo, estuvo lleno de verdad. La mujer se presentó, se llamaba Lucía. Dijo que vivía fuera de la ciudad y que venía pocas veces, pero que siempre que lo hacía pasaba por esa ruta. Quiso saber cómo había llegado la foto a un casillero. Quiso también ver el cuaderno. Le entregué el libro con manos que ya no sabían fingir calma. Pasó las hojas con una naturalidad que delataba la familiaridad con la letra, con la forma de anotar las pequeñas ceremonias. Ella anotaba todo, dijo, no para que alguien lo entendiera, sino para que la costumbre dejara de ser olvidada. Si tienes más de sus cosas, te pido que las guardes hasta que venga otra vez. No sé cuándo volveré. Le prometí que cuidaría el cuaderno y la bufanda hasta que ella pudiera llevárselos. Antes de irse, Lucía dejó sobre la piedra un pequeño sobre blanco, con un nombre escrito, para el que cuida la libreta. No me dio tiempo a preguntar. Se fue caminando con la bufanda enroscada al cuello como quien lleva una promesa sobre los hombros. Abrí el sobre cuando ya estaba sentado en el coche, con las manos que aún olían a fogata y tinta. Dentro había una nota corta. Gracias por ver lo que otros creen que no existe. No llevaba firma. La sensación fue de haber recibido una bendición sin iglesia, un reconocimiento que no pedí y que sin embargo necesitaba. Esa noche, bajo una lámpara naranja, releí las páginas del cuaderno y me topé con una entrada que no había notado. Un dibujo, trazado a lápiz, de la piedra vista desde arriba, con marcas alrededor, pequeñas cruces, nombres abreviados, y al pie una frase que podría ser lema: la ruta cosecha lo que no se atreve a guardar la gente. Cerré el cuaderno. La frase me siguió al coche, a la casa, a la madrugada. Tomé una decisión. No bastaba con ser quien recogía y catalogaba. Tenía que nombrar aquello que la ruta guardaba. Si la piedra era un mapa de pérdidas, entonces mi trabajo no podía limitarse a devolver objetos. Debía escuchar sus historias y quizás entregarlas a otros, o al menos escribirlas con la misma tinta corrida. No porque quisiera fama o reconocimiento, sino porque creía que la memoria se hace fuerte cuando se comparte. Al día siguiente empecé a anotar de otra forma. No solo lo que encontraba en la piedra, sino las caras que venían a dejar cosas, las voces que explicaban a medias, los silencios que acompañaban. Escribí la historia del padre que dejó la gorra por su hijo que vivía lejos, la de la mujer que prendió una vela por su madre, la de un chico que dejó una carta de despedida sin fecha. Algunas historias eran cortas, otras se expandían y pedían más tiempo. Empecé a ir a la terminal no solo por curiosidad, sino por oficio. Era quien, de alguna manera, recogía testimonios ajenos y los hacía legibles. Una tarde, recibiendo a la que ahora llamaban la Comunidad de la Piedra, así, sin más, noté que las manos se volvían menos reacias a tocar. Alguien trajo un termo para compartir, otro unas galletas. El gesto de dar algo para la piedra había abierto la posibilidad de dar algo entre nosotros. Tito, siempre con su radio de válvulas, comenzó a contar historias de su hermana. Lucía aparecía de vez en cuando con noticias breves. Había un hombre mayor que tocaba la armónica. La piedra, que había sido un lugar de paso, se volvía punto de encuentro.
Y aunque había consuelo en esa liturgia improvisada, también apareció una pregunta que me rondaba en las noches. ¿Qué haría con todo aquello? ¿Registrarlo, publicarlo, entregarlo a un archivo de la ciudad? Cada opción parecía traicionar la intimidad que esas cosas contenían. No quise convertir la piedra en museo. Quería que siguiera siendo algo vivo, un lugar donde se podía perder sin que nadie se sintiera expuesto. Fue entonces cuando una carta llegó dirigida especialmente a mí. No llevaba remitente claro. La envolvente estaba sellada con un trozo de cinta que tenía una marca imprescriptible, un símbolo en forma de círculo partido. No era la letra de Lucía ni la de Tito. Al abrirla, encontré un recado breve y una invitación. Ven al taller del viejo solar el jueves. Hay cosas para ti y para la libreta. No decía más. El jueves, con el cuaderno bajo el brazo, fui al lugar indicado. Era un solar que había pertenecido a una fábrica hace años. Ahora las paredes estaban pintadas de grafitis y el portón siempre cerrado. Al tocar, una mujer de cabello corto me abrió y, sin presentarse, señaló hacia adentro. Había mesas con objetos ordenados, fotos, cartas, pequeños muebles. En el centro, sobre un taburete, había una caja cerrada con un cerrojo oxidado. En su tapa, pintado a mano, estaba el mismo círculo partido que aparecía en la cinta. «Hemos estado guardando cosas de la ruta», dijo la mujer. «No las tomamos, las preservamos. Somos un grupo pequeño. No nos interesa el valor, nos interesa el cuidado. Abrimos cajas cuando alguien llega con la intención de escuchar». Comprendí entonces que no estaba solo en esto, que otros habían pensado en proteger lo que la ciudad desechaba. Me pidieron que contara mi historia, y lo hice sin adornos, cómo la libreta había llegado a mis manos, cómo la piedra me había enseñado a volver. Al terminar, me ofrecieron la llave y la foto que había devuelto a Lucía. En la caja, entre papeles, había más fotografías que podrían formar un álbum de vidas. «Nos interesa que las historias no se pierdan», dijo la mujer. «Si querés, podés dejar la libreta aquí. La cuidaremos y la consultaremos. La leeremos en voz alta, y si vos querés, contaremos lo que allí está». La propuesta me encontró con un conflicto inesperado. Una parte de mí quería proteger la intimidad de la libreta, guardarla como un secreto personal. Otra parte sabía que su misión era ser compartida. Miré las hojas, las entradas tachadas, los nombres ilegibles. Finalmente, coloqué la libreta sobre la mesa y sentí que al dejarla estaba cumpliendo con aquello que había nacido conmigo sin saberlo, la voluntad de devolver memoria. Salí del solar con un peso menos y un vacío con forma de posibilidad. A la noche volví a la ruta y la piedra me esperó con la solemnidad de siempre. Encendí una vela y la puse frente a ella. La llama titiló y en el reflejo vi mi cara menos solemne, menos aferrada. Supe que la ruta había hecho lo que mejor sabía, enseñarme a soltar para que algo más pudiera nacer. No era una conclusión, era un paso que apenas empezaba a delinearse. Tenía cosas por hacer, volver al solar, ayudar a catalogar, seguir anotando, seguir devolviendo. Pero sobre todo, había entendido que la piedra no era solo depósito de pérdidas, era un umbral hacia una forma de cuidado colectivo. Si la memoria necesitaba ser acogida, entonces había que construir maneras de acogerla. Esa noche me fui a dormir con la sensación de que algo había cambiado en el curso de una costumbre. La ciudad siguió viva, indiferente y acogedora a la vez, y yo, que había comenzado como un visitante curioso,
empecé a entender que la ruta podía transformarse en oficio, que aquel acto repetido de volver y dejar cosas podía convertirse en una práctica que diera abrigo a la frágil tela de las vidas. Al abrir la libreta por la mañana siguiente, encontré una nueva entrada, escrita con letra distinta, que decía: «Para quien vuelva, no olvides que hay gente que cuida». No llevaba firma. Sonreí sin querer. Cerré la libreta, coloqué la bufanda en el asiento del acompañante y me dirigí a la piedra. Había quienes ya colocaban velas en fila y una pequeña pila de libros de bolsillo. La ruta, por un lado, parecía más humana, y por otro, más peligrosa, porque la intimidad se había hecho pública. Me detuve un momento antes de dejar la libreta al cuidado del solar. Miré la carretera que se extendía hacia la nada. Pensé en las cosas que dejé y en las que podrían volver. Quizá mañana alguien dejaría un sobre con mi nombre. Quizá no. Lo que sí sabía era esto. Ahora que sabía que la ruta devolvía, que Tito había puesto su radio para que la memoria no se callara, que Lucía había recogido la bufanda de su hermana, ya no podía ser indiferente. Mi oficio, si es que era un oficio, consistía en acompañar ese ir y venir sin prisa y sin expectativas. Guardé la libreta en la caja del solar por un tiempo determinado y volví a la piedra con las manos vacías. Encendí otra vela. La puse junto a las otras y cerré los ojos un momento. En la oscuridad de mis párpados, la noche parecía menos solitaria. Y entonces supe, con la certeza simple de las acciones repetidas, que volvería siempre que la piedra lo pidiera, no por deber, sino por esa costumbre que nos hace humanos. Quedaba, sin embargo, una cosa pendiente, la caja con el símbolo del círculo partido. Había sentido en ella una promesa que aún no se había cumplido. Aún no conocía a quienes la custodiaban por completo, y la curiosidad me empujaba a seguir tirando del hilo para ver a dónde se deshacía el nudo. Por eso, al terminar de encender las velas, me dirigí al solar con la idea de preguntar, de ofrecer mi ayuda y de aprender a escuchar aún más. El taller estaba abierto. Un grupo pequeño conversaba entre mesas. Me recibieron como alguien que volvía de un viaje corto, con interés, sin fanfarrias. La mujer de cabello corto me explicó que el círculo partido era la marca de un pequeño colectivo que trabajaba con objetos encontrados. No robaban ni coleccionaban para vender. Intervenían en la memoria urbana para impedir que cayera en la indiferencia. Me ofrecieron ser parte, no como un empleado, sino como un custodio. No era un puesto con horario o salario, era un encargo moral. Acepté. No pensé en gloria ni en reconocimiento. Pensé en las noches de niebla, en la radio de válvulas, en la bufanda azul y en la fotografía de la mujer que ya no necesitaba que yo la reconociera para ser real. Pensé en Tito enrollando cables y en Lucía con su voz cansada. Pensé también en mis propias ausencias. Al salir del taller, esa noche, la ruta brillaba con pequeños focos de vela. Me acerqué a la piedra y dejé algo, un cuaderno nuevo, con la cubierta dura y sin títulos para que quien quisiera escribiera sin pedir permiso. No era una obra de arte, era la materialización de una decisión, documentar la costumbre, atestiguarla. Mientras me alejaba, oí detrás mío una voz que me llamó por mi nombre. Me detuve. Era Tito, que había decidido acompañarme hasta la ruta. Me miró con la misma mirada áspera de siempre, pero sus ojos tenían algo parecido a una aprobación. «Buen trabajo», dijo, y la frase no necesitó más. Había en ella la confirmación de que lo que hacía tenía sentido. La noche se cerró con la sensación de un lugar que respiraba con más calma. La piedra no había dejado de ser un secreto, pero ya no era únicamente mío. Era una tela que ahora podía sostenerse entre varios.
y mientras caminaba de regreso al coche, sentí en el bolsillo, junto a mi mano, la llave que había abierto A14. La giré entre los dedos y pensé que había llegado el momento de convertir las preguntas en acciones pequeñas y concretas. Visitar, hablar, anotar, devolver. No sabía cuántas historias más encontraría, ni cuántas de ellas me interpelarían hasta el hueso. No sabía si algún día encontraría la salida definitiva de mis propias pérdidas. Lo único cierto era que la ruta me había dado una tarea y con ella una forma nueva de estar en el mundo. No como quien vigila el pasado desde la distancia, sino como quien acompaña las cosas para que no se pierdan del todo. Y eso, al menos por ahora, bastaba.